¿Y dónde estamos nosotros hoy? Pues estamos en Ela. Una pequeña ciudad a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas, así que se está un poquito más fresquito que en el resto del país. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Está más fresquito? ¿No deberíamos estar persiguiendo el sol? Pues estamos aquí principalmente por este puente. Sí. No solo porque esta ciudad tiene muchísimas cosas para ofrecer, pero este puente es uno de los marcos principales de todo el país. Sí, exactamente. Es una de esas cosas imperdibles si estás visitando o viajando por Sri Lanka. Es el puente de los 9 arcos. La magia de este puente no tiene solo que ver con su arquitectura y el hecho que esté en el medio de naturaleza, pero también el famoso tren que la atraviesa al menos 6 veces al día, el famoso trayecto de Kandy a Ela. Así que en el vídeo de hoy os vamos a enseñar este precioso puente, os vamos a dar un poquito de información como siempre y os vamos a dar nuestros mejores consejos para coger el tren hasta aquí y disfrutar del viaje lo mejor posible. Así que sí, bienvenidos literalmente, físicamente, sobre el puente de los 9 arcos. Este puente empezó a ser construido en 1921 por los ingleses. Es de las poquitas cosas que quedan positivas, digamos, del colonialismo, ¿no? Hay que verlo al menos desde el lado positivo. Vale, si tú lo dices. Sí, al menos conecta dos ciudades y fue algo que ayudó, ¿no?, a la gente del país. Con 91 metros de altura, la parte más interesante de este puente es que a mitad de su construcción, o durante su construcción, estalló la Primera Guerra Mundial, con lo cual los ingleses decidieron que todo el acero que iba a ser utilizado para este puente lo iban a utilizar para uso militar. Entonces los locales entraron en acción y dijeron, no, este puente hay que terminarlo, y decidieron terminarlo utilizando simplemente cemento, rocas y ladrillos, así que no hay absolutamente nada de acero en todo el puente, salvo quizá las vías. Vamos a una de las partes importantes, ¿cómo llegamos hasta aquí? Tenéis un par de opciones. Una, caminar desde Ela. Desde que tengan un poquito de determinación. Sí, porque van a ser unos 45 minutos, una hora, dependiendo de dónde estáis. Sí, de dónde estáis, exactamente. O contratar una tuk-tuk. Y yo diría que en unos 15-20 minutos como máximo deberíais estar aquí. Ahora, hay que pensar dónde queréis que la tuk-tuk os deje. Sí. Porque ellos van a intentar venderos una versión premium que os va a traer básicamente al inicio del puente. Y hay versiones que son más baratas, sí. Así que si están seleccionando probablemente en Uber o el PickMe, que es el Uber de aquí, os va a aparecer una de las opciones que os va a quedar a un poquito lejillos, cosa de kilómetro y medio. Sí. Así que van a tener que bajar un poco entre la jungla para llegar al puente. Sí. Así que si están en negociaciones, digan, queremos que nos deje el sitio, ahí. Miradlo antes en Google. Si queréis saber los diferentes caminos, el que es así un poquito mejor para bajar, el que es todo barro, o la versión de puedes conducir tu tuk-tuk y aparcarlo hasta ahí, los podéis encontrar los tres en nuestro Instagram, @chasingcambusinos. Como siempre os damos pequeño consejo sobre la gente. Si quieren tener el puente mínimamente tranquilo, intenten venir lo más temprano posible. La mayoría de las tours en Ela llegan al puente alrededor de las 9 de la mañana. Nosotros estábamos aquí antes de las 7 de la mañana y ya había gente. Ahora, consejos para el tren. Vamos a empezar por los horarios. Hay varios a lo largo del día, no os vamos a decir cuáles porque están siempre siendo actualizados. Sí, siempre van cambiando, así que miradlo online, es lo mejor que os podemos decir. Pero básicamente aconsejamos que cojan el primer de la mañana, así garantizan que todo el trayecto será con luz del día. Bueno, eso de garantizar, ojo, porque nosotros compramos el de la mañana y lamentablemente aquí pasa mucho que se retrasan y salió 2 horas y media tarde, con lo cual la mitad del camino no lo pasamos Fue ya por la de noche. Pero básicamente tener en consideración que si hay niebla, va a llegar tarde. Ahora, me preguntan ustedes, ¿pero cómo se llama este tren?
No tengo ni idea, la verdad. Pero la realidad es que es conocido como el tren de Kandy a Ela. Ahora, tenemos un truco extra para ustedes. No lo cojan desde Kandy. Si están conduciendo o si tienen la posibilidad, van hasta Nuwara Elia. Es una zona a unas horas de distancia de Kandy y es magnífica. Tiene plantaciones de té interminables. Ya solo el camino, ni que sea por el camino, vale la pena. Sí, porque cascadas por por todas partes. Súper, súper bonitas. Es un camino precioso. El camino en sí es precioso y hay otra ventaja. Primero, el viaje de Kandy a Ela puede tardar cosa de 9 horas, lo que suena a bastante y lo es porque puede ser incluso más. Ya. Aún siendo, evidentemente, uno de los viajes de tren más bonitos del mundo. Nadie necesita 9 horas. 9 horas quizás es un poquito demasiado, la verdad. O sea, así, al cogerlo a mitad del camino, consigues llegar a Ela en cosa de 3 horas y media, más o menos. Otro motivo para coger a mitad del camino es que en el inicio del trayecto, saliendo de Kandy, el tren está lleno, pero muy, muy lleno. Y las personas van saliendo en las primeras estaciones, porque mucha gente usa este tren para ir a casa, ir para casa, ir para ellos no es el tren del Instagram ni el viaje bonito, es el tren del trabajo. Es el tren. O sea, durante las primeras paradas va a estar muy lleno. Así que si no tienen un ticket reservado, os va a pasar estar las primeras horas de pie. De pie aplastados y sin poder ver mucho, la verdad. Ahora, hablemos de los tickets. Muy bien, os voy a explicar yo sobre los tickets, porque así descanso un poco el brazo de aguantar la cámara. En este tren hay 3 clases, primera, segunda y tercera, como en cualquier sitio. Probablemente estaréis pensando que primera debe ser lo mejor, y sí, quizá a nivel de comodidad es lo mejor, pero tenéis que saber que en primera clase las ventanas no se abren, así que depende qué fotos o vídeos, si queréis hacerlos, ahí no vais a poder hacerlos, así que nuestra recomendación personal es que cojáis segunda clase o tercera clase. Nosotros, para que tengan una idea, hemos cogido la tercera clase y la verdad es Estaba que muy buena calidad. Sí, no sabíamos muy bien qué esperar, habíamos leído que la tercera clase era también la más auténtica, ¿no? Donde los locales viajan normalmente, pero cabe decir que al menos en nuestro tren vimos quizá 3-4 personas de aquí, del país, todo lo demás eran también turistas. Eso probablemente tendrá que ver también con el aumento de los precios de los tickets. Lamentablemente, dado a que este tren cada vez es más y más conocido y la crisis económica actual del país, etcétera, en los últimos meses los billetes se han triplicado el precio. Es un precio que evidentemente como un turista te puedes permitir, pero que la gente de aquí pues ya no lo tengo tan claro. Sobre los tickets de segunda y tercera clase, los hay reservados y no reservados. Normalmente los reservados de segunda clase, que te aseguran tener un asiento con una numeración, se agotan meses antes de que salga el tren. Así que puedes comprarlo online si quieres organizar tu viaje y tienes las fechas muy claras. Exactamente, ahí cómpralo con tiempo porque va a ser tu mejor opción. Si no, puedes hacer como nosotros, compramos unos días antes el de tercera clase y todavía quedaban algunos. Y en el peor de los casos tienes los no reservados. Evidentemente ahí no tienes un asiento, no tienes una numeración, pero se venden de manera ilimitada. Lo único es que se venden exactamente el propio día que sale el tren, así que vas a tener que ir el propio día a la estación e intentar comprarlos, así. Esto básicamente significa que cuando entras en el tren probablemente vas a tener que estar las primeras paradas, que van a significar las primeras horas de pie o sentado en el suelo, hasta que haya personas con asiento reservado que salgan del tren. Ahí puede que consigas tener un asiento, pero una vez más, no es garantizado. Ya para terminar y queriéndonos alejar de toda esta multitud y de la calor, os vamos a dar nuestro último consejo para el tren. El lado del tren importa. Básicamente se van a hacer el trayecto completo entre Kandy y Nuwara Elia. El lado derecho es el lado más bonito de Nuwara Elia. Para Ela, el lado izquierdo es el más bonito. Esto no quiere decir que el otro lado sea más feo que una nevera por detrás, no. Va a seguir siendo bonito, pero es verdad que en un lado o en otro vas a tener, en lugar de tener la montaña tan cerca, vas a tener como más paisaje, vas a tener más distancia o vas a poder ver cascadas a lo lejos, cosas así. Entonces, si eres de los que le da importancia o estás haciendo
este trayecto para hacer buenas fotos, Fotografía. buen vídeo. Ya sabéis, primero un lado y luego el otro. Y ¡epa! De vuelta al tuk-tuk. Estamos listos para ir para nuestro próximo destino, pero nos encantaría saber, ¿ya has estado aquí? ¿Te ha parecido realmente uno de los viajes de tren más bonitos del mundo? ¿O te gustaría venir? No te olvides de contarnos en los comentarios, Sí. nos encantaría saber. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejar un like, compartirlo con amigos, que se agradece un montón, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de Sri Lanka. ¡Chao! Bye.